Bueno, les hago una pregunta. ¿Cuál es la base o la célula de una sociedad? La familia, exactamente. Entonces, seguimos con el tema de la familia. Resulta, no sé si ustedes son buenos para las películas o se quedan durmiendo en medio de una película. Hace muchos años salió una película de Sandra Bullock que se llama La Casa del Lago. No sé si ustedes la han visto. Y la mayoría de películas yo procuro coger ciertas palabras que me llaman la atención, y allí me llamó mucho una frase porque se trataba de un hombre que construía y hacía unas cosas espectaculares, pero el hijo de este constructor, de este arquitecto, llegó y dijo: mi papá sabe construir muy buenos edificios, excelentes, pero ¿sabe qué? Nunca pudo construir su hogar. Tremendo, una palabra que me quedó, una frase. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque esta cuestión de la construcción, el pastor Santiago en un momento nos habló hace como 15 días de ello, de la construcción de una casa, de un edificio, como la construcción de una familia. Uno debe tener conocimientos para ello, ¿cierto? Y la palabra nos regala estos conocimientos, pero desafortunadamente a veces no lo colocamos en práctica. Entonces, uno debe tener conocimiento cuando va a construir, de comprar un buen terreno, ¿cierto? No se puede construir en cualquier terreno. Miren nada más con la época de lluvias cuántas casas se van. Entonces, también para construir una familia nos es necesario saber escoger esa pareja, el compañero de vida, dicen, o la compañera de vida, ¿no? Entonces, se necesita saber qué materiales se van a usar. Nos es necesario, porque según usted invierta en esos materiales y en la buena construcción, en la profundidad, cuando vengan esos sismos, movimientos telúricos, pues la casa no va a sufrir tantos daños, el hogar no va a sufrir tantos daños. Por eso es necesario saberlo construir. Entonces, aquí en la palabra del Señor nos va a enseñar cómo poder construir bien nuestro hogar para bendecir la sociedad. Si nos damos cuenta cómo se encuentra en estos momentos nuestra sociedad, tenemos anarquía, eso se ve por ahí de vez en cuando, ¿cierto? Y vuelven una nada, las estaciones de Transmilenio dañan lo que sea. Tenemos rebelión también en cantidad, mucho vicio, muchas cosas dentro de los hogares, y por ende nuestra sociedad está reflejando lo que está ocurriendo dentro de las casas. ¿Sí o no? Es así. Entonces el Señor quiere que volvamos otra vez a las Escrituras. ¿Para qué? Para reconstruir esta sociedad colombiana. Nos es necesario. Entonces, vamos a ir al libro de Génesis, primera. Ese es el primero. Libro de Génesis, ubiquémonos por el momento en el capítulo 2, en el versículo 24. ¿Todos allí? Listo. Dice la palabra del Señor: por tanto, dejará el hombre, ¿a quién? A su papá y a su mamá. O sea, dejará al papá, que es un varón, y a la mamá, que es ¿qué? Una mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, ¿a quién? ¿Y qué más pasará? Y será una sola carne. Entonces, cositas para ver. ¿Cómo qué? En este tema que vamos a trabajar, yo le he puesto también un título a este sermón. Y ese título tiene que ver con el misterio que encierra un matrimonio. ¿Ya? Porque para construir familia, primero empezamos con el matrimonio. El misterio, hay un misterio allí.
Y el primer misterio que vamos a ver es el misterio de la bendición. Hay un misterio. Mire una de las cosas. Según lo que leemos, ¿quién creó el matrimonio? Ahí lo dice, Génesis. Por tanto, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ese hombre debe dejar. Entonces el Señor es el que crea el vínculo del matrimonio y lo va a hacer, lo va a colocar como una institución para todas las sociedades, para todas las culturas, es decir, para toda la humanidad. Es Dios el que crea esta institución. Y no nos vamos a pasar por alto este primer punto. ¿Cuál es la forma que nos muestra Dios para crear esta institución? Pues el dejar. Más adelante vamos a tratar qué significa ese dejar a profundidad. Ese hombre, ¿por qué le dirá al hombre que deje a papá y a mamá? ¿Por qué no le dice a la mujer? ¿No se han preguntado eso? Yo sí me hago varias preguntas. ¿Por qué le dice? Mujeres casadas, ¿cuántas casadas acá? Uy, hartas, bien, gloria a Dios. ¿Por qué será? Responda usted. ¿Por qué será que ese hombre debe dejar al papá y a la mamá y unirse a usted? ¿Será que traen mucha cosa de casa? Ay, si supieran. Entonces, acá hay varias cosas a la vez. Y es que el Señor, en medio de esta sociedad que estamos viendo, que hay muchas construcciones de supuestas familias, ¿cierto? De supuestas familias. Aquí el Señor nos está diciendo que se construye con un hombre y una mujer. Nos estamos volviendo contracultura, ¿ok? Mientras las sociedades están hablando que usted puede hacer familia con un animalito, que usted puede hacer familia con otras personas, que usted puede hacer familia, mejor dicho, inimaginables, el Señor nos vuelve a llevar y nos dice con un hombre y con una mujer. Contracultura, nos volvemos contracultura, ¿listo? Entonces, ahora le pasa a decir, y van a ser una sola carne. No es que van a andar uno por un lado y el otro por el otro, unidos. Pero ¿sabe qué? Esta unión es bajo el vínculo del matrimonio. O si no, no vamos a tener el misterio que tiene la bendición ahí. Porque vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 28. ¿Qué hizo Dios con esa pareja? Exactamente. ¿Qué se debe de hacer entonces? Buscar primeramente la bendición de Dios. Si usted escoge una mujer que no teme a Dios, ella no sabe buscar a Dios. Si usted busca un hombre que no teme a Dios, él no sabe buscar al Señor, ¿cierto? Entonces, ahí ya estamos mal. Ahí vamos mal. Porque los dos deben de conocer al Señor. ¿Para qué? Para ir a buscar la bendición de Él. También estamos yendo en contra de todo adulterio y de toda fornicación. El Señor nos está hablando claro. Porque nosotros debemos buscar ¿qué? La bendición de Dios. Que Dios esté de acuerdo en la relación. ¿Para qué? Para recibir. ¿Por qué? Porque esta bendición, mire todo lo que trae. Y les bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios crea familia. Uno, ¿sabe qué es lo que veo? Para que tenga enfoque. Crea familia para tener un enfoque. Crea familia para tener proyección. Y crea familia para prosperarla. Ahí está el misterio. Si hacemos las cosas buscando o más bien, si tenemos un matrimonio para buscar la bendición de Dios, Dios desata toda esa gloria sobre ese vínculo matrimonial. De resto va a estar duro.
Así es que el Señor también le está hablando a los solteros cómo se debe de hacer. Y les habla a los que están por ahí en una relación de fornicación: arrepiéntase y busque la bendición de Dios. Y si usted está en adulterio en estos momentos, vuélvase a su casa, retorne. Ay, pero ya no se puede. Es mejor retornar a la casa que ir al infierno, ¿sí o no? Porque los adúlteros y los fornicarios serán juzgados directamente por Dios. Hebreos capítulo 13 versículo 4. Así de sencillo. ¿El Señor nos está hablando, sí o no? Bueno, pongamos por práctica. Cuando se obedece la palabra de Dios, viene toda esa gloria. Entonces, ¿sabe quién se ha levantado en contra del matrimonio? Satanás mismo. Y ha colocado ideas erradas. Y muchas de esas ideas pues han dañado, han perturbado la mente de nuestros colombianos, de la humanidad entera. Ustedes han escuchado: antes de casarse pruebe. ¿Sí han escuchado eso? No se vaya a meter a casarse sin antes probar. Eso se llama fornicación según la palabra. Entonces, ¿o qué le dicen? No, usted haga esto, cuídese nada más, pero no se vaya tan temprano a un matrimonio. Y es mejor casarse que estarse quemando. También lo dice la Biblia. Si su muchacho le dice: mamá, me quiero casar, y usted dice: ay, mijo, pero usted está muy pollo, usted está muy pollito, mamita. No, vaya, disfrute la vida, pasee, haga una cosa, la otra. No, más bien, ¿sabe qué? Usted sea sabia, usted, papá, sea sabio. Mi hijo, vamos a orar. Vamos a orar. Y si el Señor dice que sí, organizamos el matrimonio. Porque es mejor que no se quemen nuestros chicos, sino que se encaminen. Y ustedes van a estar ahí aportándoles con sabiduría para que salgan adelante. Es mejor esos matrimonios jóvenes y no por allá viejos y ya más probados que quién sabe qué. Entonces, ¿no? ¿Sí o no? ¿No les parece? Pues claro. ¿A usted le gusta comprar ropa nueva? ¿Le gustaría estrenar carro nuevo? ¿O el que está por allá viejísimo? ¿A usted le gustaría? ¿A usted le gustan los chiritos de otras personas? No, a uno le gusta lo nuevo. Que el hombre esté bien, nuevecito. Que la niña esté bien, nuevecita, mejor, mucho mejor. Pero Satanás mete tanta ideología, tanta cosa errada. ¿Sabe para qué? Para matar, robar y destruir la bendición que Dios quiere regalar al matrimonio. Así es que sacudámonos de eso, limpiémonos de eso y enseñemos a nuestras nuevas generaciones y a las antiguas que vienen llenos de pecado a vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos de hacer. ¿De acuerdo o no? Sí, amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, ¿por qué hacen eso esos muchachos o estas personas adultas? Adán cayó en pecado, ¿cierto? Obviamente la mujer también. La mujer fue engañada y le dio a Adán. Y resulta que se fueron a esconder. Y entonces el Señor fue al huerto del Edén como solía hacer todos los días. Y le dijo: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Adán? Y Adán dijo: tengo miedo. Y el Señor le dice una palabra y es: ¿quién te ha hecho saber o quién te enseñó esta situación para tener ahora miedo? ¿Quién enseñó a la sociedad a vivir en pecado? Entonces echémosle la culpa al diablo. Pero ¿sabe qué? Muchas veces somos nosotros como padres. Muchas veces enseñamos a nuestros hijos a entrar rápido en el pecado. Y tenemos que organizarnos. Y más nosotros como pueblo de Dios, porque ¿sabe qué dice la palabra? Que nosotros somos sal que preserva. La sal preserva. Y somos luz. Y la luz, ¿sabe qué? Ilumina, muestra, hace que las tinieblas retrocedan. Eso somos nosotros.
Entonces, hemos aprendido a ser como muy amiguitos del mundo. Y aún dentro de la iglesia muchas personas que empiezan a conocer el evangelio pero no se entregan a Cristo, cometen estos actos de pecado, fornicación, adulterio, muchos. Y la Biblia llega y dice en Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Nosotros no podemos seguir lo que dice el mundo o la sociedad, no se puede. Somos contracultura. Si nos convertimos en amigo de toda esa corrupción, nos constituimos ¿qué? Enemigos de Dios. Y es mejor tener la amistad de Dios. Salimos de Él y Él quiere que volvamos a Él, que no nos quedemos en el camino, sino que entremos a esa patria celestial. Entonces, primordial, busque la bendición de Dios. Esa es la primera. Para buscar la bendición de Dios, los dos deben de tener conocimiento de Él. Y el Señor apareja también a los papás, va organizando, porque lo que le digo, ay, no, el niño está joven, la niña está muy joven, tiene 30 años y está chiquito el niño. Entonces, sí, porque hay chinito a los 40 años. Entonces, nada, ustedes busquen la bendición del Señor y el Señor apareja el resto. Esos papás que van a decir, sí, el Señor me habló, sí, voy a apoyar a mi muchacho para que se case y vamos a salir adelante. Salir de la casa nuevamente y ser una sola carne. ¿Ser una qué? Exactamente. Ahora pasemos a otro versículo y vámonos a ir a Efesios. Vamos a buscar en Efesios capítulo, vamos a buscar Efesios capítulo 5 y vamos del versículo 21 en adelante. ¿Qué más misterios encierra el matrimonio? ¿Qué más misterios Dios nos regala, esos secretos para tener una familia dichosa, feliz, como debe de ser? Entonces dice la primera palabra, ¿qué? ¿Cómo dice? Duro. Someteos. ¿Están dispuestos? Les toca, mijo, porque Dios lo escogió a usted para someterse. Ay, no, yo no soy capaz. Mijo, Dios lo escogió y le va a enseñar como sea. Hay un plan A y hay un plan B. Tomemos el plan A. Trabajemos fuertemente en nosotros para estar en el plan A, porque el plan B, eso duele. Someteos unos a otros. Escuche bien. ¿Quiénes? Unos a otros. ¿Pero en qué? En el temor de Dios. Por eso debemos de buscar a alguien que tema al Señor. Y es para hombre y mujer. Las casadas, empieza el Señor, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Porque ¿qué pasa con el marido? ¿Es que mujeres? ¿El marido es qué? Uy, tan machistas dirán, no. Ahorita vamos a entender. ¿El marido es qué? Cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, ¿qué son maridos? ¿Ustedes? Salvadores también, pero no del alma, porque eso le compete al Señor. Ustedes salvan a muchas mujeres si saben hacer la tarea como Cristo la ha hecho por la iglesia. Escuche pues. Y entonces, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? Vale, sí escucha, ¿no? Espera tantico. Maridos. Listo, subrayen maridos el hombre. Dice, amad. ¿A quién? ¿A todas las mujeres? ¿A cuál? A la que escogió.
A esa es la que debe de amar. Como Cristo amó la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo la iglesia? Pues se entregó a sí mismo por ella para sacrificar. ¿Para qué? Santificarla, no aparece ahí, santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mire a la señora si es del lado, si tiene mucha arruga. ¿Quién le sacó las arrugas? Bueno, la palabra es clara, la palabra se predica así sola. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Escuche bien. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará, escuche bien, otra vez repite Génesis donde empezamos. Por eso dejará, ¿qué? A su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Grande es este misterio. Grande. Si nosotros hacemos las cosas como Dios nos está marcando, nos va a ir bien y vamos a transformar el entorno donde Dios nos ha puesto. ¿Cuesta trabajo llevar un matrimonio? Sí. Porque Satanás se levanta a colocarle ideas a ese hombre o a esa mujer. Y ustedes tienen que destruir por la palabra esas ideas. Eso que viene acá, eso que me quieren enseñar, eso que quieren corromper el corazón, dañarlos. Porque Dios quiere bendecirles a usted y bendecir esta nación. Mas si nosotros andamos en fornicación y en adulterio, ¿usted sabe qué dice la palabra a través de los profetas? Destruimos la nación, la corrompemos, la dañamos si caminamos en esa clase de pecados. Y esos también son llamados demonios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Más bien ser hombres y mujeres del Espíritu Santo, guiados por Él, para que donde quiera que vayamos, bendición. Bendición, van a pasar cosas gloriosas porque estamos haciendo bien las cosas. Entonces dice, ese es un misterio grandísimo, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, ¿qué? Respete. ¿A quién? El misterio del despojo le llamé acá. ¿Sabe por qué le llamé aquí el misterio del despojo? Jesucristo, quien es y quien va a ser el esposo ¿de quién? De la iglesia, es decir, de nosotros. Lo dejó absolutamente todo. Dejó a papá, dejó su casa. ¿Ya estamos comprendiendo por qué dice dejará? Porque debemos de estar dispuestos de dejarlo todo para unirnos a esa iglesia, o a ese esposo, o a esa esposa. Debemos de dejarlo todo. El Señor lo dejó todo, pero a la vez se entregó de tal forma que limpió a esta iglesia, a esa esposa. Le está hablando al hombre, porque los hombres son los que más piden la pruebita de amor, no son las mujeres. Si hay una mujer que pura muy descaradita, pues déjeme decirle, muy descaradita. No, los hombres, la mayoría de hombres llevan 2, 3 meses y ya están ahí. Ese hombre no le conviene, ese hombre no la ama. Está muy bueno y todo para los gusanos, pero salga corriendo de ahí. Huye, huye. Puede tener plata, huye. Puede ser con la que profesión, huye de ahí, porque ese hombre no ama.
Ese hombre, el hombre de verdad, el hombre que tiene el temor de Dios, ¿sabe qué? Santifica la iglesia, así como debe santificar esa muchacha, protegerla, guardarla de caer en fornicación. Y si usted es muy mandola, mi querida, límpiese de eso, porque también uno conoce mujeres que son más incitadoras, sinvergüenzas, ¿cierto? Y si usted de la iglesia está asistiendo a los cultos, hombre, no haga eso, vuélvase al Señor, porque eso es pecado. ¿Y sabe qué? ¿Para qué va a dañar un muchacho? No sea así. No dañemos a los chinos, no dañen a las niñas, cuidémonos. Somos contracultura, ¿listo? La cultura puede decir que eso es bueno, la sociedad puede decir y crear leyes que eso es de aquí en adelante así, mas el pueblo de Dios tiene una ley de hace mucho tiempo, y es la ley del Espíritu, y en la ley del Espíritu nos llama a santificarnos. ¿Cuesta trabajo santificarnos? Sí, cuesta trabajo, pero vale la pena por Cristo Jesús, porque nos vamos a encontrar con Él, porque Él está limpiando su iglesia para tenerla sin mancha y sin arruga, que somos nosotros. ¿Vale la pena despojarse y dejarlo todo por esa esposa? Vale la pena. ¿Vale la pena dejarlo todo por ese esposo? Vale la pena, porque el Señor va a construir a través de esos matrimonios cosas grandes, maravillosas. Y si hemos pecado, pues abogado tenéis a Jesucristo, el justo. Así que nos está también haciendo un llamado al arrepentimiento y organizar absolutamente todo. Entonces, todo empieza también a aprendernos a someter. La palabra sometimiento nos cuesta trabajo. Uy, mucho. Por eso dice, en el temor al Señor, por amor a Cristo me someto. Ayer oficié un matrimonio y cuando le decía los votos al novio que él le compartía todos sus bienes, los amigos soltaron la risa. Los amigos soltaron la risa y el bendito acá también se ríe. Le cuesta trabajo, porque el sometimiento es darlo todo ahí, en ese hogar. Sometimiento es entregarle todo a esa mujer. El sometimiento es entregarle todo a ese hombre. Es estar de acuerdos, es caminar bajo el amparo de Dios. Grande es este misterio. Grande es este misterio del despojo. Grande es este misterio de darle el lugar al varón en su casa, de ser cabeza, de estar orando por él para que ejecute bien el rol de esposo, el rol de papá. Grande es este misterio de que esa mujer sea sabia, entendida, ¿cierto? Grande es este misterio, pero en ese misterio, en ese secreto, está lo mejor para sus hijos, para ustedes como pareja, pero también para sus hijos, para los vecinos. Ustedes se han dado cuenta cuando montan las viejitas por acá, dicen esas chicherías, los lugares donde van a beber, cómo se vuelve el entorno del lugar feo. ¿Por qué? El olor, ese olor, la bulla, porque esos borrachos hacen bulla como evangélicos. Fuera de eso, chicles pegados, todo. No, eso se vuelve una cosa impresionante. Cuando hay un hogar, una pareja, de acuerdo a lo trazado por el Señor, trae bendición al lugar. Bendice, bendice. Bendice la familia nuclear que se está creando, pero también la familia extendida, porque Dios los empieza a prosperar de una forma, y no solo con dinero, de todito da Dios, de todito. Otro misterio que vamos a entrar, y ahora vamos a ir a la carta a Pedro. Vamos donde Pedro, primera carta a Pedro. El Espíritu Santo puso tanto a Pablo como al apóstol Pedro a hablar del matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque Dios en estas metáforas o en símil más bien que Él hace, que vienen siendo lo mismo,
Él toma el matrimonio para comparar. Es más, toma el matrimonio para comparar la entrada al reino de los cielos. ¿Y sabe qué me impresionó estudiando en estos días? Que cuando inicia el Señor el ministerio, ¿lo inicia con qué? Con un matrimonio, las bodas de Canaán. ¿Y cómo culmina el ministerio del Señor en Apocalipsis? Con las bodas del Cordero. ¿Sí ve la importancia de una boda? ¿La importancia del matrimonio? Muy, muy importante. Y entonces, aquí la Escritura nos enseña. Vamos al capítulo 3, primera carta a Pedro, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra: asimismo, vosotras, ¿qué? ¿Por qué será que nos están hablando primero a las mujeres? ¿Qué dijo Manolito? ¿Qué dijo? Ay, ese Manolito. Marta, no lo deje solo. Está terrible acá adelante. Terrible. Mire a ver. ¿Por qué nos habla primero a las mujeres? La palabra es consecuente. ¿Se acuerda la muchacha de Proverbios? Le habla a esa mujer virtuosa, pero hay otro versículo que dice que la mujer que sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos, con sus actos, la derriba. Entonces es una consecuencia de la palabra. Por eso nos está hablando: adquiramos sabiduría, mujeres, para organizar, para edificar. A ustedes le van a hacer muchas propuestas. Nos han hecho muchas propuestas, ¿cierto? Muchas nos hacen, cada ratico. Y pasan los años y también siguen más propuestas. Y se ríe el viejito. Muchas propuestas. Pero ¿qué nos toca a nosotras? Sabias, ser sabias. ¿Y cómo empezamos a tener sabiduría? El temor a Dios es el principio. El principio. Por eso, varones, escojan una mujer sabia. ¿Usted le gusta la silicona? No. Ahí se ríen esas señoras. No, es que yo he visto harta silicona en estos días. Entonces, y esos son cuerpos de mentira. Y los hombres son muy carnales, mano. Y se van detrás de lo que no es. Y sabe que después le montan los cachos. Pobrecitos. Me duele. ¿Y sabe por qué? Porque se fueron detrás de una ilusión. Porque vana es la belleza. Solo la mujer que teme a Dios será alabada. ¿Sí o no? Amén, aleluya. Usted escogió una señora. Eso, gloria a Dios. Y al resto sobese. Y si no quiere que sobarse, ¿sabe qué? Es más, voy a colocar una venta de crema para los cachos. No, mentiras. Escojan una mujer sabia. Escojan una mujer sabia. La belleza es una ilusión. Y les voy a leer acá, miren lo que dice. Subrayen, varones. Subrayen, mujeres. Vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Amén, diría alguien. Para que también los que no creen en la palabra, porque resulta que muchas de ustedes han conocido el evangelio y dicen: Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, pero me casé con este sinvergüenza. Usted fue la que lo escogió. ¿Qué le dice la palabra? No se vaya a separar. A Dios no le gusta eso. A no ser por unas conductas inmorales que puede haber en el matrimonio. Es de la única forma. Pero le dice:
para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra, sin cantaleta, pero que sí se los gane con una buena conducta, porque eso era lo que estaba pasando en ese tiempo. Muchas mujeres conocieron el evangelio, pero como se habían casado con hombres impíos, ¿ya? No temerosos de Dios, el Espíritu Santo pone a escribir a Pedro y le dice: no las vaya a mandar a separar, sino enséñelas a que se ganen ese esposo. Enséñelas. ¿Y cómo va a ser? A punta de cantaleta. Eso nadie llega. Llegó borracho y usted empieza una cantaleta. Uy, así no se gana un esposo. No, ¿cómo se gana? Varones, ¿cómo se gana? ¿Cómo se los ganan? Mi amor, mi terroncito, ¿qué más? Papi, eso, papi, ¿qué más? Josita, no, pues solo para no, ahí no, ellos solo les gusta con comida, el caldito, ¿cierto? El juguito, ay, pero llegó borracho, que no sé. Gáneselo con buena conducta, mujer. Eso es lo que nos está enseñando. La palabra nos está enseñando. O sea, no nos separemos, sino que ganémonoslo para Cristo, porque esa alma va directo al infierno. ¿Y usted quiere que el papá de sus hijos vaya al infierno? Se lo merece. No, señora. No, señor. Ay, pero ustedes son malas, ole. No, no sean así. No, nos tenemos que ganar. La carnecita ya se la ganó usted. Ahora gánese el alma para Cristo. Ganémonos esa alma. Ay, Jesús poderoso, líbrame, Señor, de mí misma. Entonces, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, y aparte, respetuosa, ¿no? Porque si no suena feo. Respetuosa. Vuestro atavío no sea de externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de ¿quién? O sea, si nosotras nos organizamos para Dios, no para los gusanos, para el Señor. Y mire lo que va a hacer Dios. Si vamos a estar bien chuscas, es para el Señor. ¿Por qué se están colocando silicona? ¿Para Dios? Y nosotros somos como una flor del campo, mijo. Un momento de belleza y chao. Se achucharracha y chao. Entonces baila. Entonces le dicen: no, así no. Porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Para una feminista esto es duro, porque no es comprender la palabra, no comprenden la palabra. Pero usted que es entendido, ese Señor es un respeto hacia su esposo. No hay que pisotearlo, hay que colocarlo donde es. A veces los amamos, pero los irrespetamos a la vez, y no debe ser así. Tenemos que tener cuidado. Señor, enséñame a respetar a mi esposo, a valorarlo como lo que es, la cabeza. Y sabe que cuando nosotros empezamos a hacer esa labor como mujeres, Dios toca ese corazón. Dios quebranta, Dios destruye los argumentos de esos varones y los lleva a los pies de Él, y después se levantan y las consienten. ¿Sí, amén? Eso. Entonces, ¿qué pasa? De la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza, sin tener ninguna amenaza. Esa palabra me pareció muy chévere, porque resulta que a uno, por lo menos a mí, me cuesta someterme, pero cuando yo conozco a Cristo es diferente. Pero no, es que después de pronto me va a abusar.
se va a abusar, se va a aprovechar de mí, va a hacer esto conmigo, me va a pisotear. Uno piensa en la casa eso. No, Señor, dice sin amenazas. Usted no tenga miedo de lo que va a hacer, de cómo va a llevar su vida para Cristo. No tenga miedo, porque el Señor la va a respaldar. La va a respaldar. Dios va a estar ahí. No tengamos temor. Ahora le dice a los maridos: vosotros maridos, y le escribe más poquito al esposo. Pero ¿sabe por qué? Porque la demanda es bien grande. Dice: maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honra a la mujer como vaso más que. ¿Cómo somos nosotras? Más frágiles. Y vaya, métase usted con una mujer de Dios. ¿Qué es lo que le va a pasar a usted, sinvergüenza? Ojo con eso, porque Dios pelea por nosotras. Dios pelea por nosotras. Entonces le dice: pilas, mijo, cómo está trabajando con su esposa. Y le dice: hónrela. Y fuera de eso, cuídela como ese vaso frágil, porque sabe que ella es coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ocurre algo, que aquí en Cristo, porque a veces la gente piensa: ay no, la Biblia es machista. La Biblia es machista. No, Señor, la Biblia no es machista. Mire lo que acabamos de leer. Somos coherederas. ¿Y sabe quiénes son coherederos también? Los varones. Eso es igualdad en el Señor. Amén. Aquí se rompe todo ismo, machismo, feminismo. Los ismos de la sociedad se rompen en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor a los dos nos hizo coherederos de la gracia venidera. Los dos éramos pecadores, mas Él tuvo misericordia de los dos, y a los dos nos quiere llevar, a hombres y a mujeres, al reino de los cielos. Termino diciéndoles: hace un buen tiempo conocí 2 hijos de pastor en el Valle del Cauca. Los chicos estaban pasando por la Universidad Pública del Valle. ¿Usted sabe qué es eso? Los que han estudiado en universidad pública. Y esos chicos decían de esta forma: nosotros no practicamos esto, no creemos en estas cosas que nos enseñan en la universidad, y anhelamos servir a Cristo. Ese es nuestro anhelo, servir a Cristo. Hacemos nuestra profesión porque aporta para el servicio al Señor Jesucristo. Nos hemos apartado de fornicación, de muchas cosas. ¿Y sabe por qué? Porque hemos visto a mi papá y a mi mamá, y hemos visto más a mi papá, que en todo lugar lleva a mi mami de la mano, nunca la descuida, siempre la pone en primer lugar. Y si yo quiero servir a Cristo, es por el testimonio que he visto en mi casa. Yo me he santificado. Nosotros no hemos participado de pecados, es por lo que hemos visto en ellos dos, y anhelamos servir a Cristo, es por ello. Entonces, si nosotros, los que se están casando, los que ya están casados, los que se van a casar, viven un evangelio de amor en esa relación, sus hijos van a anhelar servir a Jesús. Eso va a pasar. Va a haber una transformación. Vamos a orar. Puestos en pie, por favor. Y lo primero que vamos a hacer es pedir perdón al Señor. Ahí con sus ojitos cerrados. Cerremos todos los ojitos, porque hemos sido muy fregaditos en esta vida. ¿Quién de aquí se fue a vivir y a levantar una familia sin buscar primeramente el temor a Dios? Listo. ¿Quiénes siguen viviendo con sus padres aún después de casados? ¿Quién no se ha sometido a su esposo?
¿quién no se ha sometido a su esposa totalmente? Vaya confesando ese pecado. ¿Qué esposa no le ha dado lugar a su esposo como la cabeza que es en el hogar? ¿Qué esposo dañó a esa esposa? Tuvo relaciones sexuales con ella antes de llegar al matrimonio. ¿Qué esposo no ha tratado a esa mujer como vaso más frágil, sino que piensa que tiene la misma fuerza que usted y tiene tantas cosas que usted tiene y por eso la maltrata y es agresivo con ella, es altivo, es soberbio con ella? Va confesando su pecado delante del Señor, porque el Señor lo quiere liberar. ¿Qué esposo no ha amado a esa mujer como a sí mismo? Sino más bien en las conversaciones de fuera ha hablado feo de ella. Ha sido grosero y irrespetuoso. A veces ella no se ha dado cuenta, pero Dios sí. Y por eso usted no prospera. Por eso los negocios se le caen. Por eso usted está a veces viviendo situaciones tan adversas, pero es por el maltrato que usted ha tenido hacia esa mujer. ¿Quién no ha honrado bien a esa esposa? ¿Qué persona o qué hombre, qué mujer no se siente a igual, como lo dice Cristo, que es coheredero o coheredera? Padre, hoy estamos aquí como iglesia. Así como el juicio empieza por tu casa, Señor, también queremos más bien volvernos a ti en arrepentimiento, declarando, Dios, con nuestros labios los pecados que hemos cometido dentro de casa, las cosas que hemos hecho por no estar sujetos a tu palabra. Te pedimos perdón, Dios, lo que hemos pensado, porque aún en el pensamiento, Dios, hemos pecado. Lo que hemos dejado de hacer porque nos da miedo someternos. El dejar a papá y a mamá y la conducta de niño la he llevado al hogar. La niña consentida de papá y mamá entró al hogar, a formar hogar, y eso está dañando la relación. Y por eso nuestros hijos a veces no quieren saber de tu palabra, de la iglesia. Perdónanos, Señor. Tú nos has llamado a nosotros a través de tu amor, y el amor ha sido la buena noticia del evangelio, y ese evangelio eres tú, Cristo. Y hoy te pedimos que vengas a nuestras vidas en totalidad. Ayúdanos a aceptarte en totalidad, a aceptar estos códigos sublimes, éticos, que bendicen la vida de cada individuo y más la de la familia. Señor, porque aquí encontramos, Dios, tantos secretos. Si nos volvemos a ti, vamos a tener bendición, la bendición de estar bajo tu cobertura, y nuestros hijos crecerán, Dios, bajo tu bendición también. Señor, tú nos has llamado a ser esa sal para esta tierra, que nuestros matrimonios sean testimonio para que las nuevas generaciones y aún las viejas deseen abrazar el evangelio, porque ven en nosotros el señorío de Cristo, la buena actitud dentro del hogar. Tú nos has llamado a ser luz, Dios, y no podemos ser más tinieblas dentro de la sociedad, dentro de la cuadra, de la familia. En nosotros se debe reflejar que no hay tinieblas. Ayúdanos a ello, Padre Santo, porque tú eres el Señor nuestro. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has regalado, Dios, para buscar tu rostro, para aprender de ti, Señor. Porque como dice la palabra, y acá está el misterio de la comunión, Señor, si algún hombre está mal en su casa,
tú no lo atiendes, tú no escuchas la oración. Señor, porque el matrimonio guarda esos secretos y esos detalles, alabamos por enseñárnoslos el día de hoy. Queremos llevarlo en práctica para vivir bajo tu gloria. En el nombre de Jesús, amén.